A 46 años del terremoto, varias instituciones participaron en un simulacro destinado a medir la capacidad de respuesta. Soldados en apoyo a la PNC salieron a las calles de la zona 18 capitalina y San Pedro Ayampuc para apoyar en acciones de seguridad ciudadana. Inició la audiencia primera declaración en contra de una organización criminal de coyotes vinculada a la masacre de guatemaltecos migrantes en México. Bajo reserva total se encuentra el caso de los esposos Tejada, asesinados y enterrados en su vivienda en la zona 14. El precio del combustible reporta otro incremento, el tercero registrado en las primeras 5 semanas del año. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a su programa de análisis a la medida. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Viernes, ¿no? Viernes que recuerda algo tremendo, porque hace 46 años Guatemala estaba caída, estaba derrotada completamente a través del tema de lo que fue el terremoto de 1976. Aparte de ello, vamos a tener temas bien importantes. Hablaremos acerca de lo que está pasando en apoyo a la seguridad ciudadana en San Pedro Ayampuc con el Ejército de Guatemala, ¿no? Algo que todo el mundo estaba pidiendo. Así es, Julio. Muy buenas noches. Usted sea bienvenido. Tenemos un análisis muy especial también sobre este tema, que es importante hacer un recuento de lo que ha pasado a 46 años del terremoto. ¿Estamos o no estamos preparados para enfrentar situaciones como estas? ¿Qué tanto se ha proyectado en temas de prevención en el país? Todo esto lo vamos a analizar en nuestro primer tema, así que vamos a comenzar. Sean bienvenidos. Desde el jueves, elementos de las brigadas de rescate de diferentes cuerpos de socorro de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana se concentraron en el Campo Marte para medir su capacidad de respuesta ante un terremoto de 7.2 grados en la escala Richter, que fue reportado a las 7 de la mañana de este viernes 4 de febrero. El rescate de bomberos voluntarios. Si hay alguien que esté vivo o se encuentra dentro de la estructura, que haga un sonido o emita un ruido. ¿Escuchó algo? Negativo. Rescatista 2, ¿se escuchó algo? Negativo. Por más de 24 horas trabajaron socorristas en estructuras colapsadas, rescatando víctimas y personas heridas que se encontraban debajo de los escombros. Representantes de algunos cuerpos de socorro aseguraron que el ensayo fue un éxito. Ha sido bastante satisfactorio debido a que se han puesto en práctica todas las tácticas y métodos para poder realizar una entrada utilizando herramienta manual, hidráulica, también eléctrica, para hacer una búsqueda de rescate en estructuras colapsadas. La Brigada Aérea de Rescate también participaron del simulacro. Que sus bomberos voluntarios activa por primera vez la Brigada Aérea de Rescate, una brigada nueva dentro de la institución, y de esta manera pudimos acercarnos a los escenarios para poder tener el control en distancia, en conocimiento aéreo y ver los desastres que puede ocasionar un terremoto, como para poder tener más ilustrados nuestros caminos y nuestras respuestas hacia dónde debemos de llegar. Para delegaciones internacionales, esta clase de ejercicio les permite mejorar el trabajo de respuesta y medir la capacidad de cada socorrista. Estos simulacros nos ayudan a medir las capacidades de cada país, porque en algún momento que algún país de la región pues necesite el apoyo, seamos nosotros o uno de los países hermanos, pues podamos saber con qué recursos contamos y poner en funcionamiento pues los protocolos de acción ante un evento como este. Bueno, es una cosa terrible, ¿no? Terrible lo que se vivió hace 46 años. Guatemala, Sandy Televidentes, tiene una historia marcada de terremotos, pero el terremoto de 1976, el más fuerte, el más devastador, el más terrible, dejó
una secuela de tanta muerte y tanta destrucción. Han pasado 46 años, hablábamos fuera de cámara cuando me preguntabas si yo había vivido el terremoto. Sí, tenía 8 días, efectivamente, del 28 de enero al 4 de febrero, 8 días. Entonces lo viví, pero no puedo tener ningún recuerdo, era un bebé. Pero hay mucha gente que recuerda el luto, la muerte y el dolor. La pregunta es, ¿y si pasara ahora? ¿Estamos preparados? Difícil, Julio, porque mira, realmente creo que en varias materias se fue aprendiendo en que se tiene que ir mejorando y fortaleciendo. Por ejemplo, uno de los temas que sí se vio marcado el cambio fue en los materiales de construcción, por ejemplo. Porque antes muchas de las viviendas estaban construidas con adobe. Claro. Y esto también marcó que muchas viviendas se destruyeron, fueron grandes los efectos que tuvo en temas de edificaciones, pero el punto es de que hay ciertos puntos, hablando desde el tema de la construcción, bueno, los materiales se mejoraron, sí, pero los lugares donde se construyen también no siguen siendo los más idóneos. Hay lugares Hablemos del Cambrai, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Hay lugares que representan un riesgo y que en cualquier movimiento que se pueda tener, pues vienen los derrumbes, vienen los deslaves. El desastre. Entonces todavía no hemos aprendido del todo en esa parte. Claro. Hablando de prevención. Sí, y es cierto que ahora las construcciones se dice que son antisísmicas, pero también he tenido oportunidad de ver cómo, llamémosle así, edificios nuevos, recientes de alguna manera, empiezan a tener problemas estructurales sin que haya habido ningún terremoto, ¿no? Porque no lo ha habido en este momento. Uno dice, ¿cómo van a responder en ese momento? ¿Por qué? Porque cada vez vemos más torres en la ciudad de Guatemala y en otras ciudades, y cada vez vemos cómo obviamente también esa dificultad de conseguir una vivienda hace que muchas personas se asienten en las laderas de los barrancos y en lugares muy peligrosos. Hoy, bueno, es positivo, ¿no? El hecho de que las fuerzas de seguridad, de prevención, el sistema Conred y hasta personeros de otros países hayan hecho este ejercicio de un simulacro de terremoto, porque es la única manera en que vamos a poder responder. A mí me llama la atención, por ejemplo, con los terremotos de Japón, la poca cantidad de víctimas mortales, no solo por la construcción antisísmica, sino por la educación en este tipo de simulacros. Exactamente, Julio, pero mira, ya que tocas ese tema y ese país, ellos, por ejemplo, cuando se activa una emergencia, tienen un centro de emergencias, donde es un lugar donde se puede contar con todo el equipo y donde todas las instituciones de cuerpos de socorro y todas las instituciones que ven los temas de emergencia saben que está pasando algo y directo al centro de emergencias para poder iniciar entonces con el plan operativo. Y es increíble. Aquí creo que nos falta todavía esa parte de organización, como parte de la prevención que se pueda tener y por supuesto de la reacción, porque no reaccionamos ni siquiera del todo bien. Exactamente, no, y faltan muchas cosas, porque falta también que haya una educación permanente, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, en los colegios, a los pequeños. ¿Sabes para qué? Para que empecemos a saber qué es lo que hay que hacer. No replicar cosas que son equivocadas, como por ejemplo, colocarse debajo de un mueble como un escritorio, que cuando caiga una pared te va a aplastar la pared y el escritorio. Hay que buscar otro tipo de estructuras como las columnas, o el hecho de poder prepararse en algo que aparentemente es tan simple, pero que no todos los ciudadanos guatemaltecos lo saben y lo manejan. La mochila famosa de las 72 horas. Entonces, nos falta mucho en prevención. Hoy, qué bueno por este simulacro, pero esto hay que replicarlo en empresas, en escuelas, en colegios, en institutos, en la casa, en todas partes. Exactamente, Julio. Mira, una de las enseñanzas que nos dejó el terremoto del 76, bueno, que se fue creando distintas formas para ir preparando a la población, es el punto de que, por ejemplo, ya hay lugares donde por lo menos se señalizan y existen rutas de evacuación, puntos de reunión. Entonces, por ahí, pero ¿qué tanto se pone en práctica? ¿Qué tanto lo conocen también las personas? Y aparte de ello, no solamente tienen que ser en edificios, en lugares de trabajo, en la casa. Por ejemplo, a nivel familiar, ya sabemos, ya le hemos dicho a nuestros hijos, ya nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué pasa cuando ocurre una emergencia? ¿Dónde nos reunimos? O improvisamos. ¿Por dónde salimos? ¿O qué hacemos? Y mira, esto es muy importante en materia de prevención porque varios expertos indican que cuando nosotros no sabemos qué hacer, a veces allí se producen también algunos daños. Porque, por ejemplo,
se da un sismo y pasó en el 2012 que hubo Sí. personas que resultaron Sí. con algunas pequeñas lesiones, pero como no sabían qué hacer, se iban para un lado, para Sobre otro, todo en entonces San se Marcos, eso, golpeaban. sí, es cierto. Exactamente, incluso aquí en la capital, que no Sí. fue fuerte comparando con otros con San Marcos, departamentos. sí, hubo- Exactamente. Hubo confusión. Hubo personas que resultaron pues con ciertas pequeñas lesiones porque entre decidir para dónde voy y a dónde me ubico, se lastimaban. Entonces, esto es muy importante en materia de prevención porque vienen lesiones que ni siquiera son provocadas por el fenómeno, sino por nuestra La mala falta de reacción. conocimiento también. Es correcto. Vamos entonces con estos apuntes realmente que son bastante importantes y que se han analizado acá, a ver los primeros datos en pantalla. Nuestra producción en este momento los va a compartir con usted y ahí los tiene. Y es que, fíjese usted, la madrugada del 4 de febrero de 1976, tristemente recordada como una de las más trágicas de la historia contemporánea y moderna de nuestro país. Se reportan aproximadamente 23,000 personas fallecidas en aquel hecho, 76,000 heridos y más de 1 millón de personas que fueron damnificadas. Tal cantidad de damnificadas en un sismo que tuvo una intensidad de aproximadamente 7.5 grados se debió de manera particular, Sandy, algo que ya hemos hablado aquí, a la baja calidad de los materiales de construcción de aquella época. Es importante recordar que Guatemala es un país altamente sísmico, atravesado por 3 grandes fallas como la del Motagua, la de Cocos, la de Chicxoy-Polochic y además con 33 volcanes visibles, pero hay otros que aunque no tienen cono, están allí. Entonces estamos realmente en un punto, en un país tan sísmico, que ya esto de los simulacros debería ser una parte de la cultura del guatemalteco y no una cuestión excepcional. Hoy bien, por las fuerzas, en este caso, que miran todos esos temas del socorro, pero debería ser todavía más continuo y en todas partes. Estoy absolutamente de acuerdo. Exactamente. El tema de prevención yo creo que es una materia que está pendiente desde hace mucho tiempo en nuestro país y que es importante también que se la pueda prestar atención. Si sabemos que Guatemala es un país altamente sísmico, Así ¿por es. qué no fortalecer entonces estos puntos sobre la prevención, informar a la población, poder orientarla Ojo. y poder tratar ciertos temas también como retrotrayendo el tema de la construcción? De verdad, tener un mejor ordenamiento territorial, aparte de ello, hacer los controles que son necesarios para evitar que personas estén construyendo en lugares que marcan un claro ejemplo para ellos mismos. Dos cosas con lo que acabas de decir muy importantes, ¿no? Número uno, el tema del ordenamiento territorial. Todas las municipalidades están obligadas por ley a tener un plan de ordenamiento territorial para velar que no se construya donde son áreas de peligro. Pero esto no pasa, ¿no? Esto realmente son muy pocas las municipalidades que lo tienen y si lo tienen son más todavía menos aquellas que lo cumplen a cabalidad como debe ser. Otra situación importante que tenemos que recordar es que los 4 pilares de la seguridad en Guatemala, al menos en lo teórico, ¿no? La ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, es la defensa interna, la defensa externa, inteligencia de Estado y la prevención de riesgos y desastres. Y vaya si no Guatemala está sometido a una situación en la cual los riesgos y desastres naturales y antropogénicos están allí a la orden del día. Exactamente, Julio. Bien se menciona en materias de prevención que lo que inviertes en prevención y versus la reacción representa 8 veces más. Imagínate. Nos sale más caro reaccionar que prevenir. Correcto. Hay cuestiones que obviamente cuesta un poco poderlas prevenir. Por ejemplo, no sabes cuándo se va a registrar un terremoto No o se un sabe, sismo, no se sabe, pero no se sabe. tienes que estar preparado, tienes que preparar a todo un país porque yo creo que eso también marca la diferencia. Me llamaba la atención algo, Julio, porque hoy que se estuvo abordando el tema de, pues, este tema del terremoto de 1976, que se consultaron a varios especialistas. Correcto. Mencionaba uno de ellos que hay preocupación siempre en la construcción porque si bien ahora pues hay construcciones que se hacen ya antisísmicas, los materiales han mejorado, pero también derivado que desde el año pasado se ha tenido un aumento en los materiales de construcción, Claro. han visto que ahora hay personas que están reduciendo la calidad de la construcción o de los materiales porque ya no alcanza. El calibre del hierro, el tema de la cantidad y la calidad del cemento y otras cosas, que por supuesto que eso es un peligro, Y ¿no? marcan un retroceso también. Sí, porque pareciera ser que vamos
efectivamente en lugar de avanzar vamos hacia atrás y de hecho lo vamos. Por eso también es importante, fuera de felicitar a las autoridades que organizaron todo esto, el poder ya exigir que esto sea parte de la cultura institucional, de la cultura propia del guatemalteco y sobre todo de la cultura educacional, que esto lo practiquemos desde pequeños en los colegios. Vamos con los otros datos. Adelante, Julio. Claro que sí, vamos por favor a ver en pantalla otros datos que han sido preparados para usted allá en su casa. Y es que escuche lo siguiente, hablar de terremotos es hablar necesariamente de la preparación que debe tener Guatemala para afrontar eventuales riesgos y desastres naturales. También, Sandy, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos finalmente para enfrentar un eventual evento sísmico que tarde o temprano, por ser cíclicos, volverá a suceder en nuestro país? Importante el control, que las construcciones sean hechas con materiales de calidad. Estado y sociedad deben de tener un plan de acción para todas aquellas personas que viven asentamientos, laderas, barrancos y áreas vulnerables para que se pueda reaccionar adecuadamente. Así que, al final de cuentas, parece que estamos un poquito lejos de lo ideal. Por supuesto, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que reflexionar y sobre todo que cambiar también. Sabemos que en nuestro país no se puede predecir cuándo se puede registrar un terremoto o un sismo. Sin embargo, tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios porque la naturaleza no avisa y podemos tener serias consecuencias si no nos vamos preparando. Como conclusión para este tema, entonces le dejamos, por favor, para que usted allá en casa haga esa reflexión. Tiene la mochila de las 72 horas para cada una de las personas, tiene ya un plan de riesgos ahí de qué hacer ante cualquier evento natural o de lo que sea. Si no lo tiene, es el momento de hacerlo. Nosotros aquí en A la Medida se lo dejamos de tarea y mientras tanto seguimos con la información. Y bueno, es información judicial porque el caso del ex trabajador de Los Esposos que fueron asesinados y enterrados en su vivienda de zona 14 quedó bajo reserva total. El 8 de octubre del 2021 se reportó la desaparición de los esposos María Augusta Laorni de Tejada, de 59, y Álvaro Raúl Tejada Croner, de 60. El 14 del mismo mes, la Policía Nacional Civil realizó una inspección en la vivienda de los esposos desaparecidos. La sorpresa de los agentes fue encontrar semienterrados los cadáveres de las víctimas en el patio de su propia vivienda en la zona 14 de la ciudad capital. Por ese doble crimen, las fuerzas de seguridad reportaron el 28 de enero de este 2022 la detención de Wilfredo Sánchez Vázquez, ex empleado de los esposos Tejada. El juzgado cuarto penal autorizó la detención del sospechoso por asesinato y simulación de delito. Este 4 de febrero iniciaría la primera declaración del sindicado. La diligencia judicial se canceló a petición del abogado defensor. Dicha diligencia se reprogramó para el 10 de este mes a las 10 de la mañana. La primera declaración de Wilfredo Sánchez Vázquez se realizará a puerta cerrada. El caso está bajo reserva judicial. Se considera que otras personas podrían estar involucradas en el asesinato de María Augusta Laorni de Tejada y Álvaro Raúl Tejada Croner. Durante los operativos del pasado 28 de enero, los agentes de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas realizaron 5 diligencias de allanamiento, inspección y registro en inmuebles ubicados en Guatemala y Jutiapa. Sandy, el tema que viene a continuación me encanta porque es de seguridad y algo que tanto necesitamos, que ya el ejército empiece a apoyar a la PNC en esa función. Así es, no es de agrado de todos, pero es necesario evaluarlo, la necesidad que tiene el ejército también y la ciudadanía de poder contar con mayor seguridad ciudadana. Vamos a comenzar entonces con ese análisis. Cuando regresemos en unos momentos, quédese con nosotros. Así es, no cambies, somos A la Medida. Al menos 100 elementos del ejército están apoyando a la Policía Nacional Civil en la zona 18 y San Pedro Ayampuc, realizando patrullajes entre barrancos y quebradas en búsqueda de ilícitos y de apoyo a investigaciones del Ministerio de Gobernación. Las acciones se realizan mediante los protocolos que señala el Acuerdo Gubernativo 285-2012 que rigen las medidas que se pueden emplear. Los elementos del ejército estarán apoyando las operaciones por tiempo indefinido y está por establecerse si se cubrirán otras zonas
zonas rojas, dependiendo de la efectividad de las acciones que se realizan actualmente en la zona 18 y en San Pedro Ayampuc, según señalaron las autoridades del Ejército. Televidentes, Sandy, este es un tema vital porque estamos hablando de seguridad. La prioridad de prioridades en nuestro país van a ser destinados precisamente para el municipio de San Pedro de Ayampuc y algunas partes de la zona 18, al menos 100 elementos del Ejército de Guatemala para apoyar en las acciones de seguridad ciudadana a la Policía Nacional Civil. Tú lo dijiste, hay muchas personas que a veces ven esto con resquemor, pero la mayor parte de la población lo ve como una necesidad. Claro. Yo me congratulo de algo, al final de cuentas lo que necesitamos en seguridad en Guatemala es poner a disposición a todos los hombres y mujeres de cualquier institución, en este caso el Ejército lo puede hacer por función constitucional junto con la PNC para ayudar, para apoyar y para brindar seguridad preventiva a nuestro país y a nuestra ciudadanía. Las personas que, algunos de los comentarios de quienes no están del todo de acuerdo, es que se quiere militarizar el país. Yo creo que eso es diferente y hay que ir aclarando también estos puntos, Julio, porque mira, primero, los responsables directos de la seguridad ciudadana es la Policía Nacional Civil, pero necesitan apoyo. Porque no contamos con la cantidad de elementos de la policía, aunque quisiéramos, no se cuenta con la cantidad de policías que están recomendables por cada número de habitantes. Es decir, hay un déficit también. Entonces, si no se tiene, porque a lo mejor no hay recursos para seguir contratando policías, porque a lo mejor no hay personas que quieran pues ingresar a la institución por cualquiera de las razones, bueno, hay que apoyarnos de elementos que están ahí prácticamente, pues no los estamos aprovechando, como por ejemplo los soldados, los elementos del Ejército. Entonces, esa combinación y ese trabajo que se ha hecho en materia de seguridad, que se ha implementado en algunos sectores, Julio, ha funcionado bien. Entonces, ¿por qué no replicarlo a nivel nacional? Claro que sí. A las personas que se oponen a esta situación, quiero decirles algo, ¿no? Y los invito a una cuestión, que vayan a su Constitución al artículo 254 y cuando lean las funciones del Ejército constitucionalmente establecidas, van a ver que también es parte de sus funciones, de manera general, brindar seguridad a la población del país, a la ciudadanía de Guatemala. Entonces, tiene tanto esa asignación de la seguridad exterior por la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, pero constitucionalmente tiene también la asignación de poder brindar seguridad ciudadana a la población guatemalteca, y es necesario. Muchas veces pasa que el ciudadano guatemalteco confía más al ver efectivos del Ejército que al ver efectivos de la PNC. Entonces, esto también tenemos que decirlo, el Ejército es una institución que goza de una altísima credibilidad. Exactamente, en especial con temas de pandillas, Julio. Sí. Se ha visto porque se ha utilizado mucho esta combinación de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, en algunas áreas donde se tienen pues estos conflictos o estos problemas de que las maras han estado invadiendo, que han estado acechando a la población, y se han tenido resultados que son positivos. Entonces, aquí vemos esa credibilidad que se tiene y también ese miedo, si lo podríamos mencionar así, claro, en cuanto a que el Ejército ingrese a ciertos territorios, ¿no? Entonces, va a ser importante, es necesario, porque de la forma en la que sea que se pueda ir aumentando y mejorando la seguridad ciudadana, yo creo que todos queremos eso, Julio, que los índices de criminalidad bajen y que tengamos seguridad, la seguridad de andar en cualquier parte del país. Es correcto. Un ejemplo de cómo es bien vista la presencia del Ejército para materia de seguridad lo podemos ver ahora precisamente en el estado de sitio que hay allá en Nahualá e Ixtahuacán. La presencia del Ejército, a pesar de que hay una gran presencia de la PNC, está sirviendo para varias cosas, para mantener esa paz social, para mantener esa tranquilidad y esa estabilidad mientras se dan las negociaciones, pero también está sirviendo para poder velar que no haya problemas en el trabajo que el propio Ejército a través del Cuerpo de Ingenieros está haciendo para la reparación de carreteras, para el tema de ver las situaciones del agua de ambos municipios, y entonces vemos cómo hay un respeto, ¿no? Cómo hay una figura que ante el uniforme militar infunde precisamente eso, como un mayor respeto, una mayor prevención, porque la seguridad al final de cuentas termina siendo eso en su primera forma, en la forma preventiva, termina siendo precisamente algo que es una percepción, y la percepción en general ciudadana, de los buenos ciudadanos y hasta de los que son delincuentes, es que el Ejército pues actúa.
Así es. Vamos avanzando con datos, Julia, ¿te parece? Me parece bien, Sandy. Vamos a ver entonces ahí los primeros datos de este tema en pantalla. Escuche por favor lo siguiente. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley constitutiva del Ejército, la institución armada, sí tiene atribuciones de seguridad interior y exterior. Esta particularidad es la que le ha permitido, Sandy, en algunas ocasiones salir a las calles a poder ejercer funciones de patrullaje combinado junto a la fuerza policial. Por ley, en Guatemala, las fuerzas de seguridad reconocidas por el Estado son la Policía Nacional Civil, la Guardia Penitenciaria y, por supuesto, el Ejército de Guatemala. Así que yo creo que los ciudadanos de San Pedro Ayampuc y de algunas de las colonias de la zona 18 empezarán a sentir más consuelo y tranquilidad. Yo creo que sí, Julio. La verdad es de que es muy positivo y es necesario que se pueda hacer esta combinación porque hay que buscar estrategias de seguridad para poder ir recuperando también territorios, porque hay lugares de nuestro país en donde existe pues esa anomia, ¿no? Entonces también es complicado para la población que tienen que estar enfrentando situaciones como esas, la presencia de las pandillas, que se ven el tema de las extorsiones, que se da constantemente y que afecta grandemente también el comercio en el país. Así que si queremos resultados también tenemos que darle esa buena voluntad y esa confianza también. Hay que darle ese voto de confianza a este plan que se pueda tener, porque yo creo que sí considero que va a marcar una diferencia, Julio, porque sin duda, se ha pedido, incluso se ha indicado la solicitud de destacamentos militares, se han realizado en varias partes. Entonces aquí tenemos una respuesta sobre la buena aceptación y la necesidad urgente que se tiene también de hacer algo por mejorar la seguridad ciudadana. Es simple y sencillamente ir aplicando la tan ya conocida por cada uno de ustedes, porque aquí le hemos mencionado, teoría de las ventanas rotas. Precisamente cuando tú decías la anomia, que es el no control del Estado de ciertos lugares, precisamente irlos ganando con la presencia preventiva en primer lugar, que también puede ser reactiva. Las situaciones en las cuales anteriormente el Ejército apoyaba a seguridad ciudadana en municipios como Misco y Villanueva dieron muy buenos resultados. Ahora también hay que decir algo, es decir, no va a ser para toda la vida y para siempre el hecho de que el Ejército de Guatemala tenga que tener esta función de apoyo a la PNC. Esto será mientras que la PNC se termine de autodepurar, se termine de profesionalizar y que de alguna manera también llegue a esos 70,000 efectivos que necesita, pero es que tampoco vemos ahí ese otro avance. Por eso es tan necesario que surjan las fuerzas combinadas. Mira, Julio, sabemos que todo requiere recursos, ¿no? Todo es presupuesto, pero, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener entonces 70,000 policías si los 70,000 policías no van a tener su armamento necesario, tanto para poder reaccionar ante situaciones que son menores, para poder disuadir manifestaciones, disuadir descontroles que se puedan dar? Por supuesto, tener el equipo necesario. Entonces también hay que darle prioridad a poder dotar de este equipo a los policías que se tienen actualmente y después también ir pensando en aumentar. Entonces, mientras se hace esto, ahí está el apoyo del Ejército para poder cubrir el número de agentes que hacen falta. No sé cómo lo ves tú. Sí, claro, Sandy. Si ustedes me preguntan cuál sería la percepción de la mayoría de los guatemaltecos, no estoy hablando de los detractores, es definitivamente positiva. Es decir, es necesario porque se ve la confianza, es necesario porque se ve el trabajo, es necesario porque se ve el respeto y además es necesario porque ahí están, preparados inclusive, como pasa muchas veces en cascos azules, ¿no? Que van a otros países para misiones de paz. Al Congo, por ejemplo. Al Congo, la República Democrática del Congo. Que la misión de paz empiece aquí en Guatemala. Así que bien por esta decisión tomada y qué bueno ver ahora también, por lo menos en un par de lugares, San Pedro Ayampuc y algunas áreas de la zona 18, al Ejército de Guatemala apoyando en función de seguridad ciudadana. Así es. Vamos a ir con otros datos, Julio. ¿Te parece? Para terminar, para ir finalizando también, porque antes de la firma de los acuerdos de paz, ¿cómo era el tema y el manejo de la seguridad del país? Claro, hasta la firma de los acuerdos de paz, Sandy, la única institución que oficialmente tenía a su cargo el tema de seguridad por mandato de la Constitución era el Ejército. Ahora, a partir de la firma de los acuerdos de paz y con el surgimiento en 1997 de la PNC, esta institución es ahora la encargada del tema de seguridad ciudadana. Al Ejército principalmente se le asignó, de conformidad a la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, el papel en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ser el encargado de la seguridad exterior. Bueno, pero ahora se necesita el Ejército en seguridad ciudadana. Ahí lo tenemos. Vamos con el Ejército.
Por supuesto, así que este es el plan entonces que se tiene de seguridad. Veremos los resultados y lo importante es que necesitamos urgentemente que se mejore la seguridad ciudadana en el país. Vamos con otra información. Claro que sí. Vamos entonces, mejor antes de eso, a hacer una breve pausa, un cortecito. Regresamos con usted en instantes, somos A la Medida. El 22 de enero del 2021, las autoridades de Camargo, Tamaulipas, México, reportaron el hallazgo de 15 cuerpos asesinados y calcinados en el interior de unos vehículos. La investigación preliminar estableció que las víctimas eran migrantes guatemaltecos que buscaban llegar ilegalmente a Estados Unidos. El pasado 28 de enero de este 2022, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron y desarticularon la red criminal Los Coronado. Dicha agrupación ilícita se dedicó al tráfico ilegal de migrantes. Hasta la presente fecha, con el ánimo de lucro para la obtención de beneficios materiales o personales, participó en la planificación, coordinación, alojamiento, para el tráfico ilegal de un grupo de 15 guatemaltecos migrantes o para trasladar, mejor dicho, a 15 guatemaltecos migrantes hacia los Estados Unidos de América. El jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Estuardo Campos, dijo que la investigación preliminar arrojó que los coronados ingresaron ilegalmente al vecino país a los 15 connacionales que fueron asesinados en enero del año pasado. Encontrándose de forma irregular dentro del territorio mexicano, con fecha 22 de enero del año 2021, fueron asesinados por un comando armado integrado por 12 agentes de la Policía del Estado de Tamaulipas, mismos que con posterioridad a darles muerte, les prendieron fuego junto a los vehículos en los cuales eran transportados por su hijo y copartícipe. Según la pesquisa, los coronados cobraron de 90,000 a 120,000 quetzales a cada migrante. Durante los allanamientos fueron incautados más de 500,000 quetzales. El exterior del vehículo, de forma oculta, por debajo de la palangana, entre el tanque de combustible y el escape del automotor, usted mantenía una bolsa de nylon de color negro, dentro de la cual se encontraba otra bolsa de nylon de color blanco, localizándose fajos de dinero que, conforme al conteo preliminar realizado, asciende a la cantidad de 509,800 quetzales. La próxima semana se reanudará la primera declaración en el Juzgado Quinto Penal y se resolverá si los 10 indicados quedan en prisión preventiva y son investigados por coyotaje o recuperan su libertad con el otorgamiento de una falta de mérito. Vaya qué caso importante, y yo tengo aquí una duda, fíjate, que bien por el Ministerio Público y por las instancias del sector justicia guatemalteco. ¿Y qué pasa con México? ¿No? Porque es que esta red es transnacional y esta red de los Coronado que hicieron el convencimiento, es decir, la captación, la primera de las fases de la trata de personas, y probablemente ayudaron en la segunda, que es el traslado, van a enfrentar el juicio oral y público seguramente aquí en Guatemala. Pero ¿qué pasa con el resto de la red allá en México? Esto ya lleva más de un año, aquí en Guatemala hicieron las capturas y se ve el avance, pero en el hermano y vecino país no vemos nada. No, Julio, ese es el punto, que no le dan celeridad y no le dan importancia, por lo visto, a esta investigación, porque mira, la forma en la que fueron asesinados nuestros migrantes fue una forma muy cruel. Los quemaron. Sí, literalmente. Imagínate, realmente cualquier pérdida de vida es importante también investigarla, pero de esta forma, de verdad, tendría que darles vergüenza y poder agilizar también esas investigaciones para dar resultados, pero parece que no es una prioridad para México. Guatemala, qué bueno que sí está investigando, qué bueno que sí va marcando ese avance, y ojalá que este caso rápido también se pueda conocer. Bueno, la culpabilidad de una de estas personas, van a pagar con prisión o qué va a pasar, para que también las familias puedan tener una justicia pronta y cumplida, como es el ideal. Eso es correcto. Ahora, ¿te recuerdas que pues esta semana se dio en el Congreso el cambio, ¿no? El cambio de la ley. ¿Esto aplica en este caso, no, Julio?
por la irretroactividad de la ley. Cuando estos hechos lamentables sucedieron el año pasado, la famosa masacre de Tamaulipas, esto todavía no estaba vigente, entonces lamentablemente las penas van a ser menores, pero un buen avance es que ya están ante la justicia. Ahora, esta es una red, ¿no? Los Coronado. ¿Cuántas otras redes de tratantes de personas igual que estas podrán haber? Porque lo decíamos en estas noches y en los distintos análisis. Antes tal vez el coyote era una persona un poco más pura, por llamarlo de alguna forma. Hoy no, hoy son simples comerciantes de personas, entonces deben de ser juzgados como lo que ellos son delincuentes. Mira que no les importó, como tú bien señalaste, el destino de estas 15 personas, a las cuales encima de todo le cobraron entre 90,000 a 120,000 quetzales para que fueran a morir carbonizados, quemados vivos, particularmente por propias fuerzas de seguridad del Estado mexicano, en este caso allá en Tamaulipas. Exactamente, vemos que esas estructuras obviamente tienen relación con otras estructuras de diferentes países, por ejemplo, mexicanas. Así es. En donde sabemos que también para poder trabajar con ellos y poder entonces realizar pues todo ese traslado, si ellos se dedican a otras situaciones ya con otro tipo de delitos, son cómplices porque continúan con esa relación ilícita de negocio y al final entonces también no pueden decir, no, es que nosotros no tuvimos culpa, sino que ellos fueron los que accionaron, pero tú tienes una relación con esas personas, tú les entregaste a los migrantes y hay un nivel de responsabilidad. Son parte de la cadena del crimen, parte de la asociación ilícita, parte de los culpables responsables del delito de trata y del asesinato que al final de cuentas vivieron allá nuestros migrantes. ¿Te parece si vemos unos datos sobre este tema? Vamos por favor ahí en pantalla con nuestra producción a verlos. Y es que, Sandy, televidentes, sin lugar a dudas, lo que pasó el año pasado en Tamaulipas es calificado como una verdadera masacre en contra de migrantes de nuestro país. En esa ocasión, 16 migrantes guatemaltecos originarios prácticamente de Comitancillo, San Marcos, fueron masacrados en territorio mexicano. En Guatemala, el pasado viernes 28 de enero se realizaron 19 allanamientos en Comitancillo en busca de desarticular una banda de coyotes. Las personas capturadas, Sandy, son señaladas de trasladar ilegalmente a los migrantes que fueron masacrados el 22 de enero del 2021. Si usted todavía en casa no está convencido de que estos son unos desalmados, bueno, pues aquí tiene el ejemplo. Los trasladan, que pase lo que pase allá en México, no hay ningún problema y terminaron muriendo, ¿no? Exactamente, es que no es una obra de caridad que hacen. No, ni servicio social, no. No, ellos se ganan la vida de esta forma ilícita. Ellos se enriquecen porque mira, estas cantidades que están cobrando para poder trasladar a personas y no aseguras también el llegar a los Estados Unidos. Es como un viaje inseguro, pero la gente está dispuesta a pagarlo por todas las situaciones que el país también tiene en temas de desempleo, en temas de pobreza, en temas de inseguridad, que hacen que las personas busquen la manera de conseguir este dinero, incluso de ceder todo lo que tienen para poder buscar esta oportunidad de tener una vida mejor y poder ayudar a sus familias, y teniendo claro que puede que no lleguen y que no hay responsables si no lo hacen, ¿no? Entonces, llamémoslos como son, realmente ellos están aprovechando de la necesidad de nuestros guatemaltecos, de nuestros connacionales, y están así haciéndose, bueno, enriqueciéndose, ¿no? Sí, es correcto, Sandy, qué triste, ¿verdad? Porque cuando uno ve que los guatemaltecos en esa desesperación tienen la oportunidad, de la manera que sea, de juntar de una sola vez o por parte de los 90,000 o 120,000 quetzales, dice, bueno, en medio de tanta pobreza, de tanta escasez, sale esa plata vendiendo terrenos, vendiendo la casa, vendiendo el menaje al hogar, vendiendo animales, vendiendo lo que sea, pero sale con la colaboración de los familiares. Qué bueno sería que en lugar de tener que irse a Estados Unidos, pudieran poner su negocio acá, invertir, crecer como empresarios y realmente tener otro futuro. Pero aquí se pierde el dinero, se pierden las casas, se pierden los terrenos y se pierde la vida. Es decir, simple y sencillamente se pierde todo en esta realidad nacional. Exactamente. ¿Sabes qué me llama la atención también, Julio? Es que si vemos a las personas que están siendo acusadas, hay varios jóvenes. Sí, claro. Que ya están integrando estas redes de coyotajes. Familiar. Exactamente. Entonces, me pregunto, ¿ellos lo mirarán como un trabajo normal? Sí.
Literalmente lo ven como algo normal. normalizarán y bueno, pero ¿qué estoy haciendo de mal? Solo estoy ayudándole a alguien a trasladarse. No, realmente no dimensionan lo que están haciendo. Literalmente tienes toda la razón. ¿Saben que están delinquiendo? Lo saben, pero ya es una familia criminogénea. Ellos vienen de generaciones. El abuelo lo hacía, el papá lo hacía, ahora ellos lo hacen y en teoría sus hijos lo harán también. Entonces lo ven como algo normal y lo ven como un trabajo y como algo positivo. Pero se han pervertido tanto que aquí lo único que les interesa ahora es el dinero. Dinero en mano, no importa la vida del migrante. Es. Vamos a ir finalizando con unos datos, Julio, porque hemos hablado sobre, bueno, el avance que se tiene este caso en Guatemala. ¿Qué está pasando en México? Ya se han realizado, pues, algunos procedimientos, algunas capturas. ¿Qué ha pasado? Bueno, México, ¿verdad? En teoría avanza la investigación, Sandy. Se determinó que 12 agentes de la policía del estado de Tamaulipas estuvieron involucrados en la masacre. Los fiscales han acusado a los 12 agentes de homicidio agravado, abuso de poder y obstrucción a la justicia. Los oficiales inicialmente afirmaron que llegaron a la escena del crimen después de la masacre, pero según los fiscales, una serie de pruebas demostraron que esa versión no es cierta. Aseguran que las herramientas de geolocalización en uno de los vehículos policiales los coloca en el lugar de la masacre mientras estaba sucediendo. También datos de celulares muestran su presencia física en el lugar, pero fuera de eso, que ya lo sabíamos desde el año pasado, más no se ha avanzado, y yo creo que aquí la diplomacia tiene que actuar para que también se exija un poco de justicia para los guatemaltecos. Por supuesto, así que veremos entonces quién tiene mayores resultados prontos, Guatemala o México, quién va a lograr sentencias también en este caso, porque las familias están exigiendo justicia, Julio, merecen también que se les haga justicia porque sus seres queridos fueron asesinados de una forma tan cruel que es necesario también sentar precedentes y poder seguir con estas investigaciones. Así es. Bueno, la parte de las notas de corte internacional vienen en un instante, así que por favor no cambie. Recuerde una cosa, nosotros somos a la medida. Y en las noticias internacionales, el presidente de China se reunió con el presidente ruso. Le mostró su total apoyo ante el creciente conflicto que se registra entre Rusia y Occidente. Los presidentes de Rusia y China se reunieron el viernes en Beijing previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La reunión se produce en medio de tensiones con Occidente y ambos mandatarios dejaron claro su apoyo mutuo, su oposición a la expansión de la OTAN y afirman que Taiwán es parte de China. Los dos dirigentes buscan proyectarse como contrapeso al bloque occidental encabezado por Estados Unidos. China muestra un apoyo creciente a Rusia en el conflicto con Ucrania, que amenaza cada vez más con convertirse en un conflicto armado. Xi Jinping y Vladimir Putin emitieron un comunicado conjunto en el que destacaron la injerencia en los asuntos internos de otros estados. Refiriéndose a Estados Unidos y sus aliados, el comunicado afirma: algunas fuerzas que representan una minoría en la escena mundial siguen promoviendo enfoques unilaterales a la solución de problemas internacionales y recurren a las medidas militares. El comunicado también afirma que ante una situación internacional compleja y en evolución, las dos partes se apoyan con fuerza ante lo que el presidente chino llamó amenazas regionales de seguridad, sin nombrar a Estados Unidos. Del lado de Occidente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajará a Moscú y Kiev, la capital de Ucrania, la próxima semana. Aunque Francia tiene un peso importante en la OTAN y está movilizando soldados como parte de los preparativos de la alianza para una posible acción rusa, Macron ha estado también muy activo en la búsqueda de un diálogo con Putin y ha hablado con él varias veces en las últimas semanas. Siempre en el ámbito internacional, hablemos de elecciones acá en Centroamérica. Este domingo se van a celebrar elecciones en Costa Rica. Y ¿sabe usted una cosa? Aparecerán 25 candidatos a la presidencia en la papeleta. Vea la información. Las elecciones se acercan en Costa Rica, pero ningún tema ha dominado la conversación. Casi una tercera parte de los costarricenses que tienen la intención de votar no tiene una idea clara de a quién a los 25 candidatos apoyará este domingo. Lo más probable es que Costa Rica se embarque a una segunda vuelta, que se realizaría el 3 de abril entre los dos candidatos que consigan más votos. El último sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica muestra que el 31% de los costarricenses está indeciso. Ningún candidato tiene más del 17% de preferencia. En las elecciones pasadas, realizadas en 2018, las posiciones opuestas de dos candidatos impulsaron la participación electoral.
En ese momento resultó ganador Carlos Alvarado, el actual presidente. En segundo lugar quedó el candidato conservador Fabricio Alvarado, quien se postuló nuevamente en esta ocasión. Pero en la encuesta de la Universidad de Costa Rica logra apenas un 10% de las preferencias. Con un porcentaje apenas mayor, las encuestas han encontrado generalmente en primer lugar a José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional que fundó su padre, José Figueres Ferrer, quien fue presidente de Costa Rica en 3 ocasiones. El candidato del partido oficialista Acción Ciudadana apenas registra un 1% de apoyo en los sondeos. Para ganar en primera vuelta, un candidato requiere tener más del 40% de los votos, lo que hace muy probable una segunda vuelta. ¿Qué candidatos irán al balotaje? Nadie tiene una respuesta. Y una ola creciente de casos positivos de COVID-19 causados por la nueva variante Omicron en los Estados Unidos no causó un impacto negativo en la recuperación del mercado laboral, según informes. Los empresarios estadounidenses crearon 467,000 puestos de trabajo durante enero, un inesperado aumento de las contrataciones. La cifra es una señal de la resistencia de la economía estadounidense en medio de una nueva ola de COVID-19 gracias a la variante Omicron, que causó que muchos compradores se quedaran en sus casas y dejó a muchas empresas con poco personal. El informe del gobierno estadounidense también revisó drásticamente al alza su estimación de creación de puestos de trabajo para noviembre y diciembre, en un total combinado de 709,000 empleos. Agregó que la tasa de desempleo apenas aumentó durante enero, al pasar del 3.9 a un 4%, que sigue siendo bajo, principalmente porque más personas comenzaron a buscar trabajo y no todos encontraron empleo de inmediato. El fuerte aumento de contrataciones de enero desafió las expectativas de un leve crecimiento. Demuestra el ansia de muchos empleadores por contratar, incluso cuando la pandemia sigue frenando la economía. Los empresarios parecen creer que la ola de Omicron tuvo, en el peor de los casos, un impacto temporal. El Instituto Nacional de Migración, junto a la Guardia Nacional de México, reportó la detención de 76 migrantes que eran llevados de manera ilegal por tratantes de personas en vagones de tren, allá en Culiacán, Sinaloa, México. Vea la información. El informe migratorio indica que eran 76 personas, de esa cifra, 71 son de Guatemala, siendo 13 niñas, niños y adolescentes, 9 mujeres y 49 hombres, junto con 5 hombres de nacionalidad hondureña. Todos se encontraban de forma irregular en territorio mexicano y buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos. A través de redes sociales se dio a conocer que fueron ayudados por el grupo denominado Amigos del Tren, quienes brindan información de rutas, albergues y apoyo a migrantes en ruta, para establecer su situación migratoria e iniciar con los procedimientos correspondientes. Y así finalizamos la semana de análisis. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el lunes en punto de las 9 de la noche. Que tenga un excelente fin de semana. Así es, como siempre, 2 recomendaciones. Cuídese y no se aparte de la información acá el fin de semana por TN23. Ya lo sabe que sábado y domingo tendrá al licenciado Andrés Estrada en Apuntes del Mundo. Chao. Feliz noche.